Dentro de la infinidad de mensajes que hemos recibido con el doctor Omar Videa esta noche, un reconocido doctor en San Pedro Sula dice, muy cerca del doctor Valerio, dice: después de escuchar a los médicos de Costa Rica y El Salvador, me gustaría preguntar, ¿será que alguien del gobierno ve televisión? Y lo demás no quisiera yo comentarlo, ¿verdad? Pero increíble que a casi 2 meses del primer caso en Honduras sigamos haciendo 100 pruebas al día. Bueno, ayer hicimos 300, ¿verdad? Sí, ahí vamos, pero no mantenemos. Sí, pero no nos sostenemos, vamos avanzando. Pero es domingo en Honduras y lastimosamente parece que los domingos se trabaja menos. Sí, porque mire que Bukele dijo hoy 1.791 pruebas. 1.791 pruebas. Hoy domingo. Sí. Y PCR, ¿no? Y PCR. Indigna. Indigna. No hay otra palabra para hoy escuchar un reporte con ese número de pruebas. Sí. Bueno, estamos listos para escucharlo, doctor Fernando Valerio. Bueno, buenas noches otra vez. Mi análisis de esta enfermedad es que seguimos tratando de definir casos con pruebas. Y eso en medicina nos tenemos que recordar que somos clínicos y primero tenemos que definir al paciente. Si un paciente tiene síntomas, es coronavirus hasta no demostrar lo contrario. Si tuviéramos la reacción de cadena polimerasa hoy, bendito sea Dios, pero no es la realidad. Tenemos que identificar al paciente que se siente mal, que tal vez no tiene muchas energías, que tiene o no tiene fiebre, que tiene o no tiene tos, que tiene dolor de garganta, trastornos del olfato o del gusto, porque no todos desarrollan fiebre. Tenemos historia olímpica de tratar dengue y nos damos cuenta que las pruebas rápidas no son fidedignas y muchas veces hasta el 7º día de los síntomas nos sale la prueba positiva. Entonces, mi propuesta es que nos concentremos en el paciente. Se hagan las pruebas que se tienen que hacer. El doctor Videa hace unas 3 semanas aproximadamente, bien lo dijo, que se puede hacer un simple hemograma y ver si los linfocitos están disminuidos o no. Eso sale en el 80% de los pacientes. Y así ir identificando tempranamente los casos, solo con síntomas muchos de ellos, identificándolos dónde están, acuerpándolos como comunidad, llevándoles comida, haciéndoles las pruebas, dándoles los medicamentos. Así podemos disminuir la tasa de infección en la comunidad e ir atendiendo a esos pacientes y evitar que lleguen a cuidados intensivos. En San Pedro Sula solo somos 7 médicos intensivistas. En el país somos 13. El modelo de la Organización Mundial de la Salud es tener a los intensivistas bajo el marco y a los internistas en la barrera esperando que el virus nos golee. Y no podemos seguir así porque si no van a ser muchos los muertos. Tenemos que adelantar líneas y si usted mira el cuadro, se lo voy a ir explicando. Muy bien, pero un momentito, doctor. Ahora vamos a poner en pantalla el cuadro para que usted lo vaya explicando, tal y como usted me lo comentó en el transcurso de este fin de semana. Vamos a poner el cuadro que plantea el doctor Fernando Valerio. ¿Es posible tenerlo ya? Ahí está. Si lo podemos, está full pantalla ahora mismo el cuadro, doctor. Lo escuchamos. Ok, perfecto. Usted mira que la primera etapa es la fase de replicación viral. Ahí el virus es el más lábil del mundo. No nos puede derrotar un virus a los hondureños. Ahí el virus se puede destruir inclusive antes del contagio con todas las medidas de distanciamiento social, el lavado correcto de manos, recordar que los objetos muchas veces vienen contaminados con gotas gruesas y los traemos a las casas de los distintos lugares donde venimos, supermercados, el trabajo, los hospitales, entonces tenemos que desinfectarlos. Entonces quería hablar un poco de eso porque he visto mucho paciente infectado que se ha protegido, pero probablemente ha traído objetos contaminados y después se toca la cara y por eso se enferman. Pero en la etapa de replicación viral, el virus puede utilizarse cosas simples para que no se desarrolle, como gárgaras de microdacin, lavado de agua salina o gárgaras gárgaras de sal. Además, en esta fase es donde los medicamentos con efecto antiviral tienen su mayor uso. La hidroxicloroquina, la citromicina, la ivermectina
y el zinc. Hoy les tengo una muy buena noticia. Salió el primer estudio que comparó los pacientes que recibieron ivermectina contra un corte donde se comparó a pacientes que no recibieron, y se vio que la ivermectina fue superior, reduciendo la mortalidad intrahospitalaria y disminuyendo la mortalidad en cuidados intensivos. Eso confirma mi teoría que ahí el virus, sabiéndose dar el medicamento, con orientación médica, el virus se puede erradicar. Yo tengo la experiencia de tener más de 30 pacientes ya tratados en el hospital, en este hospital, que es el Hospital Semesa, y solo hemos tenido un deceso siguiendo ese protocolo. En la segunda etapa de la enfermedad es la media cancha. Ahí tenemos que activar, inclusive antes de que el paciente se sienta cansado, los medicamentos que es alrededor del séptimo día, como los antiinflamatorios corticosteroides y los anticoagulantes, porque ya sabemos por las autopsias que los pacientes mueren de inflamación y trombosis, pero no tenemos que esperar al hospital, los centros de salud lo pueden administrar. Esa es la etapa 2A. Cuando el paciente ya se siente cansado, la saturación de oxígeno ya ha disminuido por debajo del 94%, y ya otro marcador de inflamación como la proteína C reactiva que se encuentra en la etapa 2A y 2B, ahí tenemos que ser más agresivos, probablemente ingresar el paciente al hospital y posteriormente evitar que entremos al área donde estamos todos esperando los pacientes, que es la unidad de cuidados intensivos, el área roja. Entonces, si atacamos al rival en la portería contraria o en la media cancha, podemos evitar que hayan muertos en nuestro país porque no llegarán a las unidades de cuidados intensivos. Tenemos que dejar al virus en fuera del lugar y ese es mi plan. Doctor Valerio, hemos venido siguiendo este protocolo hace varios días, desde que fue presentado a nivel de la Secretaría de Salud, y hemos estado al pendiente de seguir socializando porque hay que empoderar a los médicos. Recuerde usted que son muy pocas las herramientas laboratoriales y, como usted lo dice, nosotros pues somos clínicos y a través de un diagnóstico oportuno de esa sintomatología podemos identificar los casos. Doctor, ¿cómo ve usted el panorama en relación a este abordaje? Cuando estamos recibiendo y vamos a recibir un promedio de 100 casos diarios, donde aproximadamente, usted bien lo conoce, un 5% puede llegar a necesitar unidad de cuidados críticos y eso puede incrementarse a un 10% dependiendo cómo ande el manejo en salas de hospitalización. Conociendo la capacidad instalada que tenemos, ¿cuál es el panorama que usted visualiza? Y sin duda alguna la estrategia suya está clara. La hemos venido compartiendo hace varias semanas. El abordaje temprano no reduce esa necesidad y nos puede llegar a no poder satisfacer las demandas de los servicios de salud en estas áreas. Entonces, ¿cómo ve el panorama usted en función a lo que se dispone de unidades críticas? Usted que pues es el llamado para poder dar un comentario, porque está dentro de esta cancha jugándose la contención del virus allá en San Pedro Sula. Sí, definitivamente nuestro Sistema Nacional de Salud es muy frágil y eso es una realidad. No tenemos esa vigorosidad del sistema de salud como tiene Costa Rica. Yo hice mi internado en San José, conozco perfectamente ese sistema. Normalmente un hospital, el 10% de sus camas deben de ser de cuidados intensivos. Si tiene 800 camas, que creo que es lo que tiene el Hospital Mario Catarino Rivas, debería tener 80 camas de cuidados intensivos. Entonces no tenemos esa realidad. En nuestra ciudad son escasas las unidades de cuidados intensivos. Abrimos de forma expedita una unidad para disminuir la presión que se iba a sentir en el Catarino Rivas y canalizar estos pacientes y evitar la infección nosocomial en el Hospital Mario Catarino Rivas. Y creo que hemos podido hacer un poco de contención con la unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados intermedios. En total son como 40 camas. Pero no queremos que lleguen a nuestra unidad. Este plan está diseñado para atender al paciente de forma ambulatoria mayormente, desde el centro de salud, desde la casa del paciente, inclusive con los equipos de respuesta rápida, que el clínico, al no tener una herramienta como un hemograma PCR, le cheque una oximetría de pulso,
y si ve disminución de la oxigenación, empieza el anticoagulante oral, empieza el antiinflamatorio, y si tiene factores de riesgo o otros signos de dificultad respiratoria, referírnoslos al centro. Estamos bajo presión, no tenemos las pruebas que tiene Costa Rica, no tenemos las pruebas que tiene El Salvador, no tenemos las unidades de cuidados intensivos que tienen otros países, pero tenemos un gran corazón y tenemos a muchas personas solidarias que nos pueden ayudar a echar este plan a andar. Doctor, efectivamente vamos a llegar a un momento en el cual no dispongamos de esa confirmación, porque el número de casos será superior al número de pruebas, y eso es lo que empezamos a ver. Y estoy muy de acuerdo en relación a que debemos de quitarnos ese punto en relación a las pruebas, porque en determinado momento al paciente se le va a tratar por diagnóstico clínico y no laboratorial clínico. O sea, va a haber un momento que a usted le van a dejar el medicamento sin que le hayan hecho la prueba, porque la prueba, lastimosamente en el país, usted está teniendo los resultados 7 días después y por ende el paciente ya entró en la fase de hiperinflamación, y en esa tormenta de citoquinas la posibilidad de que ese paciente pueda fallecer es altísima. El abordaje temprano, estamos totalmente claros, es la salida, y que en determinado momento se va a tener que emplear el medicamento desde el punto de vista clínico, y en eso lo compartimos. Debería de iniciarse ese proceso de esa manera, máxime en sitios distantes, en regiones postergadas del país, donde difícilmente se va a poder obtener la muestra, porque seguramente en su hospital ha ocurrido del retardo que hay, y ustedes me imagino que han iniciado una terapia de los hospitalizados por clínica, porque no los van a tener ahí acostados solamente dándoles paracetamol. Bueno, usted lo dice, la capacidad clínica del médico hondureño por diversas circunstancias es muy buena. Entonces, quiero recordarle que en el primer mes en Wuhan no había examen de reacción de cadena de polimerasa y todo fue clínico. Nosotros tenemos una ventaja que ellos ya no tienen, que ya sabemos la fisiopatología, ya sabemos que la segunda y la tercera etapa no es tanto el virus, es el organismo en un sistema autoinmune incendiado que ataca nuestro sistema endotelial formando coágulos. Entonces ya sabemos la fisiopatología, ya tenemos la clínica y ya sabemos los tratamientos. Entonces tenemos una gran ventaja. Doctor Valerio, no sé si estoy equivocado, usted es el experto, pero tengo la impresión de que la OMS, OPS, con sus sugerencias, de Honduras evidentemente no es la excepción, no sé hasta qué punto ha influido tan fuerte aquí en nuestro gobierno, en nuestras autoridades, la OMS, como para alertarnos de que nos preparemos para una guerra, pero allá en UCI, con los ventiladores mecánicos, con los hospitales de emergencia, con los hospitales móviles, etcétera, etcétera, con unos ventiladores que probablemente no sé si tendremos el suficiente personal para saberlo manejar, y el tema de la instalación y todas estas cosas. No, ¿hemos sido mal asesorados en ese sentido por la OMS? Bueno, recuerde que la OMS y la OPS, su obligación es darnos el peor caso, el peor caso que puede existir. Y sí, tenemos que estar preparados para el peor caso, pero desde la alerta al día de hoy, todos los días tenemos información nueva, y es obligación de los clínicos hondureños poner todo el rompecabezas. Yo le pongo un rompecabezas a mi hijo, y mi hijo aprende cómo armarlo, y al día siguiente lo arma de mayor facilidad. Es igual en la medicina, hoy sale un artículo, mañana sale otro. Tenemos que formar un plan, no tenemos que ser soldaditos de la OMS y la OPS, ellos solo se encargan de darnos la mejor información que tienen. Recuerde que en la medicina, los artículos randomizados, aleatorios, de todos esos tratamientos aún no existen. Sería bien irresponsable de una organización darnos una recomendación de un medicamento que todavía no existe tanto estudio. Pero nosotros tenemos que armar el rompecabezas y armarlo con el nombre de Honduras, porque es a quien nos debemos. Bueno, entonces, la pregunta es, ese es el plan. La pregunta es, ¿tenemos un plan? ¿Usted identifica un plan? Pues yo propuse este plan, la Secretaría de Salud lo adoptó y entiendo que lo está socializando. Yo por eso invito a los medios de comunicación que también nos ayude a quitarle el miedo al paciente. Yo ayer recibí un paciente que tardó 7 días en llegar al hospital, llegó en muy mal estado,
mi último turno en el Leonardo Martínez, un paciente de 24 años, chofer de un camión de comestibles, 24 años sin ningún antecedente, tuvo 2 semanas. O sea, las enfermedades virales, si se tratan en los primeros días, son 100% curables. Lo hemos visto con el dengue, lo hemos visto con la influenza. Esta no es la excepción. Nosotros ya tenemos la información, es cuestión de nosotros interpretarla. ¿De dónde vienen generalmente los pacientes? ¿Ha logrado usted identificar de dónde le vienen los pacientes confirmados por COVID-19 ahí en San Pedro Sula? Bueno, sí, inicialmente venían de Villanueva, de Choloma, de los lugares de alta concentración laboral, ahora también de los mercados, de la central de abastos y de distintas zonas de San Pedro Sula. Doctor, Cortés, El Progreso y Las Vegas están cerrados hasta el próximo miércoles a las 11 de la noche. ¿Se está haciendo algo paralelo? Porque si no se hace algo paralelo en ese sentido, ¿creería usted que este toque de queda absoluto servirá para algo? Bueno, sí se está haciendo algo paralelo. Sé que hay equipos de respuesta rápida y equipos epidemiológicos tratando de identificar casos en las colonias y en las ciudades donde mayor cantidad de pacientes hay. Aparte, se está haciendo más robusto las unidades de cuidados intensivos y ahora está este plan. ¿Este plan qué es lo que se necesita? ¿Usted lo está aplicando? Así es, yo diseñé el plan, más o menos el plan tiene como una semana, pero en el proceso de elaborarlo, de adaptar toda la información, yo particularmente tengo decenas de pacientes tratados muchas veces solo con celular, dándole medicamento de forma ambulatoria, otros los veo en la emergencia, ya no los ingreso, les doy el medicamento, van para su casa y me siguen llamando. Claro, tengo un grupo de pacientes hospitalizados que tienen factores de riesgo, que tienen signos de alarma, en habitación normal y en la unidad de cuidados intensivos en este hospital. En el Leonardo Martínez seguimos más o menos la misma estrategia y vamos escalando los pacientes según la gravedad de cada uno. Desgraciadamente no tenemos las UCI de Costa Rica, donde podemos tener tal vez una mejor casuística, pero ya por lo menos en el Seguro Social, donde usted entrevistaba al doctor Oscar Díaz, se ha visto la evolución de estos pacientes según el protocolo que usamos, porque es básicamente el mismo protocolo para todos los hospitales. Entonces, este protocolo usted ya lo ha usado y lo que destaca del resultado de este protocolo es que logra atender de manera pronta e incluso ambulatoria a los pacientes y ha dado resultado. Así es, y además no solo es mi protocolo, o sea, es un protocolo de un grupo intensivista que formamos en la Fuerza de Tarea de San Pedro Sula y hemos tenido mesas científicas con infectólogos, hematólogos, reumatólogos e internistas. Entonces usted dice, este protocolo me funciona, nos ha funcionado y es el protocolo que se debe aplicar a nivel nacional. Pues esa es mi propuesta y creo que así va a ser. Y otra cosa, ¿qué hacer con los pacientes positivos asintomáticos? Eso es una excelente pregunta. Nosotros proponemos que esos pacientes sean vigilados en casa, se les acuerde como comunidad, se aíslen en su casa, se hagan los exámenes y se den tratamientos para disminuir la carga viral. Hay varias propuestas, una es el microdacin y otra, en mi opinión muy particular, debe ser la ivermectina y debe ser dada de forma que el paciente se lo tome enfrente de la persona que lo llegue a entrevistar de parte del Ministerio de Salud. Como comunidad tenemos obligación con ellos, porque si ellos están sufriendo necesidades de su canasta básica, tenemos que ayudarlos para que los demás poco a poco puedan salir a trabajar, siempre con un sistema de bioseguridad y recordarse que hay coronavirus en todos lados, que hay que lavarse las manos después de tocar objetos como el dinero, la pluma, el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, pero a los asintomáticos yo pienso que deben de ser tratados para disminuir la posibilidad de que transmitan el virus a otras personas. De acuerdo, hemos tenido la experiencia y qué bueno que usted lo refuerza en relación al uso de la ivermectina. Sí nos ha tocado tener casos en los cuales el paciente está con síntomas y que la tardanza de una prueba no nos puede hacer esperar. Y los resultados han sido muy buenos cuando hemos utilizado la ivermectina
y en combinación con acitromicina. Y como usted dice, tenemos mucho también experiencia en relación a compatriotas en el exterior, en Estados Unidos, en Nueva York. Recibimos un número interesante de pacientes en relación con llamadas telefónicas que hay que orientar porque a lo mejor se ha quedado corto el tratamiento, se ha enviado a la casa, en algunos de los casos no se les ha practicado la prueba, pero están con síntomas. Entonces, evidentemente lo que lleva esto es a la complicación y es lo que se quiere evitar. En ese sentido creo que la comunidad científica, médica, creo que debe estar muy clara, que el panorama está en nuestras manos, fuera de cualquier determinación institucional. Creo que el empoderar del conocimiento, como usted bien lo dice, doctor Valerio, sin duda alguna es la mayor fuerza y lo que puede hacernos el poder triunfar ante esta pandemia. Sin duda alguna, el tratamiento oportuno es lo que nos va a llevar al éxito. Lastimosamente, doctor, en la medida que esto no se esté dando, la contención nos va a llevar a escenarios que no son favorables y le van a ver a usted dentro de 2 semanas probablemente con una saturación de pacientes en unidad de cuidados críticos, porque queremos a través de estos mensajes hacer reflexionar, no hacer llevar miedo a la población, sino que, como usted dice, tratamiento temprano, pero también llamada temprana al 911, llamada temprana al médico que tiene usted de cabecera para poder actuar, porque difícilmente, si llega en un estado de 4 o 5 días ya con los síntomas, estaríamos hablando que en promedio ya lleva como 9 o 10 días de la enfermedad. Entonces, es importante el tratamiento oportuno para tener pues los mejores resultados. Sí. Doctor Valerio, usted diría, no llega al hospital, no muere. Así, para el primer paso para entrar a la unidad de cuidados intensivos es entrar al hospital. Y ya vimos que el 88.1% de los pacientes que entraron a ventilación mecánica en Nueva York se murieron. Sí. O sea, la ventilación mecánica, como nos dijeron que había que darla, ya tuvimos la experiencia en San Pedro Sula y tratamos de no intubar los pacientes y gracias a Dios estamos saliendo adelante. Utilizamos técnicas de alto flujo de oxígeno y le pedimos al paciente que se acueste boca abajo en posición prona voluntaria y eso nos ayuda a mejorar el flujo de los pulmones y además utilizamos la técnica de ventilación no invasiva con ventiladores que el gobierno trajo y los ponemos también con esa posición como los pacientes que tienen apnea del sueño y vemos muy buenos resultados. Entonces ya tenemos nuestra pequeña escuela. En San Pedro Sula pues nos ha afectado mucho los casos, económicamente estamos cerrados. Entonces nosotros queremos transmitir nuestra experiencia al resto de Honduras. Esperemos que Tegucigalpa y las demás ciudades del país no sufran como San Pedro, pero por lo menos desde el punto de vista clínico ya tenemos una escuela y esa ha sido la labor de los médicos, poner este manual de procedimientos y este protocolo al servicio del país. Diagnóstico temprano, tratamiento temprano, eso frena la letalidad. Así es, hay que adelantar las líneas e ir a atacar al virus, no esperar debajo del arco a que el virus nos golee a nosotros. Pero no frena la enfermedad. Sí, claro, totalmente curable en la etapa viral. El estudio de ivermectina salió hoy y los pacientes tuvieron una significativa reducción en hospitalización, en estancia hospitalaria y muerte en cuidados intensivos. Más de 704 pacientes en 163 países. Y la hidroxicloroquina, el zinc y la acitromicina ha sido un éxito en Nueva York. Lo que pasa es que los estudios de pacientes hospitalizados son negativos porque el paciente ingresó al 10º al 15º día. Ya el virus ya no existe según la gráfica. Es más, en las autopsias ni lo descubrieron cuando hicieron los cultivos. Entonces ya son pacientes complicados por la otra patología que generamos el ser humano, que es la trombosis y la inflamación. Para frenar la propagación del virus, distanciamiento social, lavado de manos, uso de cubrebocas y dar enjuagues de solución salina y podemos usar antivirales como la ivermectina, que es muy segura, la hidroxicloroquina, que a pesar del riesgo de cardiotoxicidad es rarísimo. Si no, mire todos los pacientes que se trataron con malaria y que se trataron con artritis reumatoidea. También se puede dar este tratamiento de forma profiláctica a las personas que se han expuesto. Además, se puede dar a las personas que atendemos en la primera línea de salud para disminuir las posibilidades de infección. Tenemos todas las armas, está el conocimiento ya en distintos
journals de medicina, revistas de medicina, solo tenemos que armar el rompecabezas con el nombre de Honduras. Muy bien. Doctor, le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para compartir con nosotros su experiencia y su propuesta. Muchas gracias, doctor, y agradecidos por todo el esfuerzo que usted hace allá en San Pedro Sula, en la zona norte del país, para hacerle frente al COVID-19. Muchas gracias, doctor. Ánimo, y estamos apoyándolo. Gracias, Edgardo. Gracias, doctor Videla. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. El doctor Fernando Valerio es especialista en cuidados intensivos en el Hospital Leonardo Martínez, en San Pedro Sula, en el Hospital